Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, Diego, muy bienvenido al podcast que hemos dado en llamar Bits, Bots y Bolsas, que conjuga el mundo de la tecnología con el mundo del retail y el consumo masivo. Diego Hernández es director de operaciones de farmacias especializadas, alias FESA, que es una cadena de aproximadamente 100 farmacias en México. Previamente se desempeñó como director comercial en Farmacias San Pablo por unos 11 años y anteriormente trabajó en FEMSA y Grupo Electra. Si la matemática no me falla, ya casi 20 años de experiencia en el mundo del retail, toda una vida. Así que, Diego, muy bienvenido. Muchas gracias por tu espacio, por prestarte para este podcast, por estar dispuesto también a compartir con nosotros toda tu experiencia. Y me gustaría empezar un poco por ahí, preguntarte acerca de cuáles fueron tus principales aprendizajes, ¿no? A lo largo de estos casi 20 años de experiencia en retail. Bueno, Lucas, muchas gracias por la invitación. La verdad, pues sí, si bien no es una vida, es la mitad de mi vida dedicada al retail. Y como te lo platicaba, pues es una industria, es una vertical de negocios en la cual no me he aburrido en estos 20 años. Al contrario, sigo aprendiendo. Cada día que llego y me paro en la oficina o en alguna farmacia o en algún punto de venta, siento que me hace falta muchísimo por aprender. Entonces, pues yo encantado de estar acá, gracias por la invitación. Y pues creo que la primera pregunta, ¿qué es lo que he aprendido en estos 20 años? Muchas cosas, pero algo muy importante es que el retail todavía se mueve mucho por la gente. La gente es el recurso más importante. Si bien la tecnología, la adopción, la unión, el puente entre la tecnología, la gente, los procesos es importantísimo, pero la gente es clave en el retail. ¿Por qué? Porque por más que haya desarrollos digitales y que cada vez estamos aproximándonos más al mundo tecnológico, el servicio, sobre todo en cierto tipo de retail que se da y la experiencia en punto de venta, sigue siendo clave y esa aún es fundamental que la dé un colaborador. Entonces, tener preparadas, capacitadas, motivadas a las personas y dotarlas de herramientas tecnológicas para que hagan su trabajo de manera productiva y eficiente, pienso que es la clave del retail. ¿Por qué? Porque con base en eso se derivan ya resultados, se deriva la venta, ¿no? El margen, la utilidad, la rentabilidad, como consecuencia de un buen diseño de estructura de procesos y sobre todo de enfoque en las personas, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, y para la audiencia de fuera de México, que a mí me sorprendió gratamente el modelo de farmacias especializadas, cuéntanos un poquito más acerca de ustedes, qué los distingue de otras cadenas de farmacias o de otros Sí. retail. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, el mercado del retail farmacéutico, yo diría que es como una pirámide en la cual abajo hay productos genéricos o productos generales que son principalmente para padecimientos agudos. En la parte de en medio se van recortando la población y son padecimientos más crónicos. Y en la parte de hasta arriba está la alta especialidad, en donde obviamente son menor el número de tickets, son menos las personas, pero son tickets más altos. Entonces, esta pirámide tiene que ver con el número de personas y el valor del ticket, ¿no? Acá abajo muchas personas ticket menor y acá arriba menos personas un ticket mayor. Entonces el modelo de farmacias especializadas es un modelo que va más enfocado hacia la punta de la pirámide y la parte media, que son enfermedades graves o enfermedades de alta especialidad, oncología, reumatología, neurología, infectología, inmunología y también algunos padecimientos crónicos degenerativos que ya conocemos, ¿no? Diabetes, hipertensión, en fin. Entonces, el modelo está un poquito más enfocado hacia arriba, lo cual hace que tengamos que ser un retail, pero muy enfocado en el servicio y que crucemos diferentes verticales de negocio, porque la parte de acá arriba no solamente lo paga con un out of pocket el público, ¿no? No es como que me duele la cabeza y pago un ticket muy bajo, sino acá ya juegan
players como bancos y aseguradoras, ya juegan players como hospitales, entonces ya hay más jugadores acá. Entonces yo te diría que es un modelo de, digamos, baja rotación, pero alto valor. Y eso implica que debamos de tener muchos cuidados con el manejo de productos, porque no es lo mismo un producto en equivalencia, $2, $3, a un producto de miles de dólares, ¿no? 5,000, $6,000. Entonces implica un cuidado y un acondicionamiento y una trazabilidad diferente. Entonces yo diría que es un modelo un poquito más boutique, farmacéutico, no tan masivo, y eso, bueno, implica que tengamos recursos especializados, que tengamos tecnología de trazabilidad más avanzada y que estemos en constante innovación, porque pues nuestros clientes, si bien son clientes de calle, también tenemos clientes institucionales. Entonces nosotros les surtimos el producto a grandes hospitales, a bancos, aseguradoras, pero por el otro lado a consumidores, por el otro lado a médicos. Entonces tenemos muchos clientes. Yo diría que es un modelo omnicanal, pero multicliente, multisegmento. Entonces eso es lo que hace básicamente una empresa boutique, que es ser mucho más flexible ante los procesos. Entonces acá la estandarización se vuelve importante, pero también romper paradigmas de estandarización se vuelve igual de importante, ¿no? La flexibilidad. Súper interesante y me gustaría profundizar un poquito ahí porque también es un modelo que quizás no he visto tanto de la misma manera en otros países. Claro. Eh, y también yendo a tu rol, ¿no? ¿Cuáles han sido tus principales desafíos al gestionar estas aproximadamente 100 farmacias de alta especialidad en México? Mencionaste la importancia de las personas, en especial en farmacias especializadas. Mencionaste cómo la tecnología ante productos de un costo alto, me imagino que una mala compra puede tenerte con mucho inventario sin rotar y eso es un capital de Correcto. trabajo hundido difícil. Y bueno, me imagino otros desafíos, pero ilústranos más tú respecto Claro. de estos Mira, temas. una de las barreras de entrada para el segmento de la alta especialidad justo es el capital de trabajo, porque para operar la alta especialidad o la punta de la pirámide, se requiere mucho capital de trabajo y entonces el cuidado de los inventarios es clave, ¿no? En este caso, cuento con el soporte de un área, de un equipo comercial y de abasto, que está muy apalancado en herramientas tecnológicas que están midiendo cualquier tipo de variable que se te ocurra, que si el clima, que si la demanda lineal, la participación en el mercado, el crecimiento producto por producto, el abasto o desabasto de laboratorios. Entonces, mete todo eso en sistemas que están hechos para eso de forecast and replenishment. Y entonces ahí la tecnología nos ha dado la capacidad, inclusive la inteligencia artificial nos ha dado la capacidad de saber en qué momento pongo un producto. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un producto de $100,000, que de hecho sí lo tenemos, ¿no? Hay un producto de $100,000. Entonces, nosotros no podemos poner ese producto en disponibilidad en las 100 farmacias, porque pues obviamente sería carísimo, estás hablando de, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar a nivel paciente dónde están ubicados y cuál es su mecánica o dinámica de compra. Eso hace que tengamos que apalancarnos de muy buena tecnología porque pues no es lo mismo que, insisto, pongo un producto de $1, lo pongo en todas las farmacias y mi costo es menor. Entonces, aquí la variabilidad en la demanda se vuelve más clave y por ende tenemos que hacer uso de herramientas tecnológicas. Contamos con algoritmos de inteligencia artificial no solamente para la última milla, sino también para el forecasting, para el replenishment y también para las cuotas de venta, ¿no? Porque si esa persona que consumió un producto de $100,000, hoy ya no vive en el sur de la República y vive en Monterrey o en Guadalajara, pues nos va a cambiar la demanda y nos va a cambiar las cuotas. Entonces, tenemos que ser muy flexibles y para ello ocupamos la tecnología. Yo te diría que los dos grandes retos o tres grandes retos, los resumiría. Uno es la demanda, o sea, la demanda y además los faltantes de mercado, que después de la pandemia y con todas las cuestiones internacionales, políticas, sociales, de repente sube, de repente cae el desabasto. Entonces yo te diría, el aprovisionamiento y la disponibilidad de inventario es uno de los grandes retos. El segundo grande reto es que al ser productos y especializados, en realidad nuestro personal está muy farmacéutico, o sea, no es farmacéutico retail, sino más bien es farmacéutico farmacéutico. Entonces, se vuelven personas altamente capacitadas, que son difíciles de contratar, difíciles de capacitar,
pero es muy fácil que se nos vayan porque son muy atractivos para otros retailers, ¿no? Entonces, son personas que conocen los productos, que conocen las clases terapéuticas, las posologías, son casi químicos, ¿no? Muchos de ellos son químicos inclusive. Entonces, se da una fuga de talento importante. Entonces, retener al personal se ha vuelto relevante. Eh, y la última, yo creo que, y más importante, es la exigencia. O sea, como estamos aquí en la punta de la pirámide, estos clientes son mucho más exigentes que los de acá. Entonces, acá, por el perfil de consumidor, piden una experiencia superior y trabajar para tener una experiencia no solamente memorable, sino superior y muy flexible, se vuelve importante porque acá cumplir con la receta completa es fundamental. Te voy a dar el caso. Si tú vas a un autoservicio y no encuentras un tipo de leche, pues no te va a afectar en el tipo o en el ticket, ¿no? Quizás hay mucha sustitución. Acá, al ser medicamento de alta especialidad, no hay muchos sustitutos. Claro. Entonces, nosotros tenemos un compromiso de cumplir la receta completa, y para cumplir la receta completa implica esfuerzos logísticos para mover el producto del sur al norte, del noreste al sureste, o sea, estarlos moviendo. Entonces, yo vuelo productos y tengo una logística muy especial. Entonces, el valor de los productos y la promesa de receta completa y el tipo de productos de alta especialidad hacen que mi compromiso con la empresa, con la rentabilidad y con la sociedad sea hacer el máximo esfuerzo logístico por tenerlos. Regreso a lo mismo, son procesos boutique versus un proceso masivo que tú te metes, no está el producto, pues te lo niegan. Acá, negar un producto de alta especialidad, nosotros siendo un jugador importantísimo, implicará un impacto en la salud pública del país y además en la rentabilidad. Entonces, cumplir con la promesa de receta completa eh, es importante, ¿no? Y además cumplir con la experiencia. Entonces, yo te diría que son tres cosas: la disponibilidad, la especialización y la rotación del personal, y todo lo que tiene que ver con experiencia y promesa de valor. Son los tres grandes retos que yo le veo. Bueno, súper interesante y me abriste muchas puertas para preguntarte acerca de estos temas y profundizar. Eh, Mencionaste la inteligencia artificial. Hoy, como sabemos, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Mencionaste también que ya están implementando varios modelos en farmacias especializadas. Me gustaría saber tu mirada en general, cómo ves la inteligencia artificial, cómo ves la inteligencia artificial aplicada a sus modelos y al retail. ¿Cuánto crees que hay de ebullición y cuánto de realidad? Mira, yo te diría que voy a empezar desde la última pregunta a la primera. Yo creo que la inteligencia artificial eh, hablando de aplicación, o sea, ya es una realidad, pero hablando de aplicación, hay que ser muy cuidadosos porque está muy de moda y entonces tendemos a adoptar las modas como si fueran ropa, ¿no? O sea, hoy tengo esta chamarra, hoy tengo estos zapatos, y entonces te llenas de cosas de inteligencia artificial que realmente no son tan productivas o no son tan rentables. Entonces, yo diría, en la inteligencia artificial hay que tener la precaución de dos cosas: que sea funcional y operable, y dos, que sea rentable. Entonces, pasando por esos dos filtros, creo que de todo el abanico de cosas de inteligencia artificial hay que seleccionar solamente los procesos en donde sea rentable o sea operable. Entonces, yo te diría que aún estamos a lo mejor en un 70-30, 70 de lo que te vas a encontrar, pues quizás no tiene aplicación. Digo, está padre, te arroja cierta información, pero no tiene tanta rentabilidad. Y hay un 20-30% en los procesos que sí se puede aplicar. En mi caso, por ejemplo, la compañía tomó la decisión de hacer modelos de forecast, de venta y de presupuestación con inteligencia artificial. Tú sabes que en el retail, construir un presupuesto, pues son procesos de semanas. Tenías que hacer team backs, traerte a todos los reportes, a todos los responsables de cada zona, ver cada uno de los datos y ajustar. O sea, son procesos muy exhaustivos. Y hoy ya la inteligencia artificial nos permite analizar no solamente la data que tienes histórica, sino ciertos picos o diferenciadores de demanda. Entonces, creo que ese es un proceso que yo dije: oye, pues en vez de encerrar al equipo mucho tiempo, aprovechemos el conocimiento de la inteligencia artificial y hagámoslo de tal forma que hoy hacemos forecast en 15 minutos, ¿no? Eso sí nos ayuda mucho y a mí me da mucha visibilidad. Hicimos un análisis de ajuste y ajusta al 99.8%, entonces le dimos palomazo. Eh, Realmente eso. Y también, por ejemplo, para el ruteo, la última milla,
Eso nos da mucha funcionalidad. Entonces yo te diría, la inteligencia artificial no es un mito, es una realidad, pero hay que filtrarla y hay que saber exactamente dónde aplicarla, porque si no caemos en la tendencia y en la moda, y luego estamos vestidos con la chamarra, el pantalón, los zapatos de inteligencia artificial, y resulta que no es productiva, no es operable o no es rentable. Entonces hay que pasarlo por esos 3 filtros. Entonces hay que tener como el primer warning que yo diría de la inteligencia artificial es esa. No nos dejemos ir por la corriente ni por la moda, sino reflexionémoslo y adaptémoslo a los procesos que realmente agregan valor. Eso por un lado. Y la otra pregunta que me hacías era, pues hablando de la parte tecnológica, creo que en el retail es muy dinámico en cuanto al mercado, pero muy lento en cuanto a los procesos internos. El retail que tiene la flexibilidad normalmente es el que gana. Y el que tiene la apertura para romper esos paradigmas y adaptar la tecnología de manera más rápida. Me pasa lo mismo con los CRMs, los ERPs, todos estos software, el punto de venta. Va a haber muchos en el mercado, muy costosos, y realmente ahorita lo que yo recomendaría es buscar la solución más flexible y que te dé mayor potencial en un futuro, y adaptarla bien, ¿no? Ese sería como mi consejo. Buenísimo y totalmente de acuerdo con lo que mencionabas. También mencionaste otro tema súper interesante que tiene que ver con la recruiting y la retención del personal y el desafío del retail en general, ¿no? Pues una industria con alta rotación, y el desafío adicional que implica para ustedes el tipo de personas que tienen que buscar, capacitar y demás. Y a mí me interesaría saber qué recomendaciones, tanto por ahí en el proceso de búsqueda, de recruiting, como también en el proceso de onboarding. El otro día conversaba con una persona especialista en recruiting y onboarding y me mostraba una estadística de la satisfacción de una persona durante los 3 primeros meses de la compañía explica o correlaciona casi perfecto con el grado de retención y permanencia de esa persona en la compañía. Entonces, ¿qué recomiendas en ese aspecto, en lo que es recruiting y en lo que es retención de personal altamente especializado, ¿no? Mira, yo creo que en la parte de reclutamiento hay herramientas y metodologías muy avanzadas y muy asertivas que te dicen pues, qué va a pasar con el colaborador. Yo en esta etapa de reclutamiento lo que hago son casos prácticos para identificar cuál es el proceso de resolución y flexibilidad de problemas. Como bien te comentaba, yo necesito gente en el frontline que sea flexible, o sea, que sea estandarizada, que respete los procesos, pero que sea flexible para escalarlos o para manejar diferentes tipos de procesos, porque si viene un cliente de aseguradora o un cliente de banco o un cliente de hospital o un cliente particular, pues que tenga la suficiente flexibilidad para buscar el cómo sí, y darle un buen servicio. Por un lado, entonces, la aplicación de casos prácticos y reclutamiento, voy a utilizar una palabra que quizás no a todos los retailers les funciona, pero a mí sí me funciona. El tema tipo reclutamiento artesanal, o sea, muy minucioso, dedicarle el tiempo suficiente, inclusive yo, a entrevistar a las personas del frontline, es importante y plantear casos prácticos que son los puntos de contacto de la experiencia. O sea, si tú mapeas tu journey, planteas un caso en cada punto de contacto y ahí te vas a dar cuenta que si una persona reacciona bien o medianamente bien ante ciertos puntos de contacto, puedes asegurar. Esa es en la etapa de reclutamiento, o sea, hacer uso de las herramientas, pero además hacer uso de casos prácticos alineados a tu journey. Y por el otro lado, en la parte de inducción, pues hay programas ya también muy robustos de inducción de las empresas, hay un onboarding, hay shadowing, hay muchas metodologías, pero como bien lo comentas, yo recomiendo enfocarse en los siguientes 2 o 3 meses, que yo le llamo un periodo de incubación. O sea, ya lo reclutaste, ya le diste el onboarding, ya le diste la bienvenida a la compañía, pero ese periodo de incubación, que normalmente yo le llamo cuarentena, que es cuando mantienes el producto en observación. Bueno, aquí los recursos los mantienes en observación, con coaching, con mentoring, eh, viendo su pulso cómo está, o sea, tomándole métrica, viendo cómo avanza. Entonces, ese periodo de incubación, que puede ir desde mes y medio hasta 3 meses, es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien lo comentas y como te lo comentaba tu referencia, pues
esos 3 meses determinan el éxito futuro o no de esa persona o la permanencia. Entonces, en esos 3 meses tú puedes hacer dos cosas. Saber si lo vas a retener. Número dos, saber sus motivadores. Y número tres, hacerles un plan de desarrollo en esos 3 meses. Si vale la pena y es un key potential, hazle un plan de desarrollo que no termine esos 3 meses sin que le expreses abiertamente hacia dónde va su carrera y que tiene las puertas abiertas hacia un crecimiento. Entonces yo recomendaría eso, ser muy cuidadosos y muy cercanos en lo de incubación. Yo por lo general procuro los colaboradores que vienen, digo, parte de las ventajas de tener una cadena o de ser parte de una cadena de retail más boutique, me permite a mí hacer intervenciones directas con cada colaborador que ingresa y por lo menos echarles una llamada, visitarlos en la farmacia, cómo te has sentido, y tener aproximaciones mucho más, pues más directas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso, ¿no? Para darles esa buena experiencia. Y nada más para cerrar, el concepto de Customer Experience está muy bien explotado, pero no olvidar el de Employee Experience, ¿no? O sea, la experiencia que le damos a los colaboradores. Digo, ya está dicho, muy, muy repetido por todas las metodologías, pero bueno, en la medida en la que le demos una buena experiencia a los colaboradores, le vamos a dar buena experiencia a los clientes. Entonces, es claro que tenemos que darles una buena experiencia en esa fase de incubación o enamoramiento con el colaborador. Clarísimo, Diego. Y me dispara una siguiente pregunta, que es unir un poquito tus respuestas de las dos últimas preguntas, que tiene que ver con cómo gestionas el equilibrio, ¿no? Entre la automatización de procesos y la atención personalizada y además esta definición que diste de los distintos tipos de clientes, ¿no? Obviamente me imagino que es totalmente distinto hablarle a un hospital que a una aseguradora, a un banco o que a un consumidor final o una persona que padece una enfermedad de alta especialidad. ¿Cómo haces convivir esos dos mundos? La tecnología con las diferentes La necesidades. automatización de procesos, la Ya, tecnología, la o la búsqueda de estandarización en ciertas cosas y la búsqueda de la especialidad en otras, ¿no? ya, yo creo que le diste la pregunta más importante porque al ser al tener servicios tan boutique, la variabilidad es Enorme. casi personalizada. Te voy a dar un ejemplo. Una aseguradora me pide que yo firme la carta de la aseguradora con tinta azul en la esquina inferior derecha. Y otra aseguradora me pide que escanee y sobre la copia mande un correo para autorizar y que me autoricen. Y otra aseguradora o un hospital me dice que tengo que llamar o confirmar la orden de compra de manera telefónica. Entonces, a mí, digamos, mi más grande reto es la variabilidad en los procesos porque somos omnicanal, multicliente, multisegmento. Entonces, yo le llamo el espagueti, ¿no? Es un espagueti que está hecho porque, voy a ponerte un ejemplo, un doctor me puede comprar como doctor o como subdistribuidor o como asegurado o me puede comprar como paciente normal y entonces tiene tratamientos y flujos diferentes, entra al espagueti de forma diferente. Entonces, la clave es, bueno, más bien, la clave es aceptar que no va a haber una estandarización absoluta. Y partiendo de ese modelo de que no va a haber es imposible casi tener una estandarización, entramos en un modo de calma y paciencia para modelar unos procesos y meter todo lo que podamos en el sistema. Entonces yo lo que hago es tener mucha comunicación, prácticamente tengo sesiones de capacitación 2 veces por semana con todo mi equipo de farmacias, porque son procesos que van cambiando. Llega a tal grado que si el día de mañana me dicen, el médico fulanito de tal ya no puede suscribir tal, ya no puede recetar tal producto porque fue identificado con malas prácticas, yo tengo que bloquear ese médico en mi sistema y comunicar que ese médico, ¿no? O un distribuidor o algún cliente. Entonces, tengo que modelar en lo más posible o tecnificar o sistematizar lo más posible y ahí la comunicación es clave. Muchas veces el sistema tarda un poquito más en poner los candados vía punto de venta, pero sí tengo que estarlo comunicando. Y yo creo que la clave es la comunicación y dos, modelar lo que podamos modelar en sistema. Poner muchos pop-ups, ayudas visuales en el punto de venta. Nuestro punto de venta, por eso a nosotros no nos sirve un punto de venta comercial. O sea, nosotros no podemos traer a los grandes puntos de venta, sino es un punto de venta creado, construido en casa y con metodologías ágiles para mejora. Entonces yo tengo que poner, oigan, pongan un pop-up de que tal médico no puede transaccionar.
pongan un pop-up de que ahora la firma ya no es en color azul, sino que es en color morado en la esquina superior. Entonces, para cada uno de esos procesos tenemos que estar. Entonces, la clave es tener un departamento de tecnologías de información de IT muy efectivo, muy flexible y que esté subido al barco del negocio, que comprende el negocio. Entonces, ese puente es clave, ¿sale? Porque me ha tocado también trabajar en empresas en donde quizás no hay un vínculo, no hay una comprensión del negocio por parte de IT y no hay una comprensión por parte de las complejidades técnicas por parte del área funcional. Entonces, creo que ese vínculo es fundamental y afortunadamente acá el equipo de IT está muy echado para adelante y comprende muy bien el negocio. Entonces, esa es la clave, hacer que comprendan el negocio. Entonces, la clave para mezclar negocio, tecnología, es crear puentes de comunicación y crear puentes de empatía y de conocimiento de procesos. Totalmente de acuerdo y me genera mucha empatía lo que acabas de mencionar, porque realmente es difícil encontrar compañías que logren unir muy bien el conocimiento técnico con el conocimiento del negocio, ¿no? Así que empatizo absolutamente con lo que acabas de decir. Y yendo un poco a tu día a día como director de operaciones, ¿cuáles son los principales indicadores que revisás regularmente para evaluar la eficiencia operativa? ¿Y cómo te organizás, ¿no? En tu día a día. Mi agenda diaria. Mira, tengo como mi agenda dividida en tres partes a lo largo de la semana, ¿no? Tengo obviamente las revisiones ejecutivas con el Consejo de Administración de todo lo que tiene que ver con ventas, rentabilidad, margen, los grandes macroindicadores, ¿no? EBITDA, todo eso. Luego tengo una segunda capa de revisiones que lo hago con mi equipo, que son indicadores más operativos. Tiempos de entrega, on time, NPS, quejas, productividad, vacantes, capacitación, cosas más del día a día, ¿no? Operativas. Y luego tengo un modelo, bueno, un espacio específico para hacer visitas de campo y hablar con las personas. Ese es un poquito más soft, ¿no? Charlas con mi equipo de gerentes, sesiones uno a uno, platicar con algunos colaboradores, platicar con algunos gerentes, ir a las farmacias, visitar, motivarlos. Entonces, yo lo tengo así dividido como en una agenda ejecutiva, en donde vemos los grandes indicadores de rentabilidad del negocio, otra agenda operativa táctica, le voy a llamar, y otra operativa, y otra agenda más como de soft skills, ¿no? Y de habilidades suaves para mi equipo y de más acercamiento con la gente. Hablando de los indicadores operativos, pues eficiencia, productividad, tiempo de atención, tiempo de entrega para la última milla, todo lo que tiene que ver con inventarios, control del inventario, o la salud del inventario, le voy a llamar, no control, sino salud del inventario, capital de trabajo, mezcla de ventas, también la vemos por categoría, productividad del piso de venta, apego a planogramas, todo eso. Para esta segunda agenda, que es la de en medio, digamos, para la de acá son reportería, ¿no? Básicamente, y presentaciones ejecutivas. Para la de la derecha, que es la de motivación, pues es mucho como de mi estilo de liderazgo, casos de estudio, tengo sesiones uno a uno, remotas, ¿no? Todo eso. Pero para la parte de media, que son estos indicadores operativos, me he hecho mano de muchas cosas. Primero, sistemas, tecnología, data, cubos de información y todo eso. Pero en mi caso, hace un par de años desarrollamos un centro de monitoreo que me permite ver en tiempo real todas las cámaras de todas las farmacias y puedo yo hacer un barrido junto con mi equipo diario de ciertas cosas, ¿no? Es decir, eh, en tal farmacia, en el mostrador está muy sucio, hay muchos papeles, está desacomodado el planograma. Entonces, hay algunos aspectos que puedo ver ahí, gente que no está uniformada, gente que no está portando el gafete, gente que está, no sé, hay fila y hay gente, no sé, comiendo o tomando un refresco o lo que sea. Entonces, me permite hacer estas calibraciones. Para la parte del medio, cuento con un centro de monitoreo que me permite de manera centralizada ver en tiempo real las operaciones. Eh, y bueno, pues eso me ha ayudado junto con la supervisión de mi equipo de gerentes de zona, tener intervenciones puntuales, ¿no? Y corregir, sobre todo corregir sobre la marcha. Buenísimo. Y ya para ir cerrando y antes de hacerte la última pregunta, de nuevo agradecerte, realmente muy rica la charla, tu experiencia en distintos ámbitos, en distintos retailers,
y empieza, la verdad que muy, muy interesante. Y Pues, la última pregunta que te quería hacer está más vinculada al liderazgo. Eh, Siempre, yo digo, es muy difícil, ¿no? Y a veces en liderazgo lo más difícil no es hacer, sino ceder, ¿no? Cómo pasar a generar un equipo de trabajo, confiar en el equipo de trabajo, formarlo y hacerlos tan apasionados como te escucho a ti, que estás apasionado, muy apasionado por lo que haces. Así que, ¿qué atributos crees que tiene que tener un líder de operaciones en retail? particularmente un líder de operaciones tiene que ser, bueno, debe de tener accountability, o sea, la capacidad para adueñarse de los problemas de la compañía, porque la parte comercial puede vender, el cliente genera la demanda y la operación debe ser lo suficientemente flexible y adueñarse del problema para resolverlo. Eh, un área de operaciones o un líder de operaciones que está muy en el no puedo, eh, pienso que no funciona, sobre todo en estas épocas, ¿no? En donde necesitamos más flexibilidad y en estas industrias en donde necesitamos eh, pensar fuera de la caja. Entonces, bueno, a ver, ser director de operaciones da mucho poder en cualquier compañía. El 90% de las personas me reportan o le van a reportar a cualquier responsable del área de operaciones. Entonces, el poder tiene dos caras, ¿no? El poder de decir no o el poder de decir sí. Cuando en el liderazgo estén ante la decisión de poder decir no o sí, pues la decisión debe de ser siempre buscar el cómo sí, ¿no? Porque por algo el negocio lo está pidiendo. Entonces, eso ha sido un poco lo que yo he hecho, buscar siempre el cómo sí. Entonces, ser accountable y dueño de los proyectos de toda la compañía, porque yo los opero, eso es importante en temas de liderazgo. Eh, Otra variable importante es la disciplina operativa, o sea, no está peleada la flexibilidad ni el cómo sí con la disciplina operativa, o sea, ser muy disciplinado. En mi caso, además de ser muy apasionado, soy súper disciplinado. Si digo A, vamos hacia A y hacemos todo lo posible, vamos recalibrando en el camino, claro, está, pero ser muy disciplinado. La disciplina en un líder operativo se permea. Y entonces, eh, mucho de lo que batallamos en el retail es transferir el conocimiento o que sigan las instrucciones en el frontline. Entonces, para eso hay que liderar con el ejemplo y creo que ser muy disciplinado en muchos aspectos es importante. Y finalmente, yo creo que la empatía hacia la parte humana es clave. Y es algo que no veíamos en los retailers de hace muchos años, o a mí me tocan directores de operaciones que no estaban tan enfocados en eso, era disciplina operativa como maquinitas, ¿no? Inclusive las metodologías más grandes en el mercado, que si no sé, los siete, ¿cómo se llama? De la gente altamente efectiva, que si Friedman, que si todos estos grandes íconos de retail que modelaron el retail de los noventas, quizás adaptarlo hacia más Encontramos hacia la la parte, generación Z, ¿no? exactamente, más hacia la generación Z, y hay que ser cada vez más empático y más ágil en eso, ¿no? Más cercano a la gente. El otro día estaba leyendo un libro que lo hizo el hijo de Steve Covey, que si es que Covey hizo el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y eso fue material de capacitación de todos los retailers en el mundo. A todos nos dieron ese curso. Su hijo hizo uno, bueno, ya sabes que aquí era mando y control, ¿no? Mando y control, mando y control. Su hijo escribió un libro que se llama Inspira y Confía, que es la antítesis de lo que escribió su papá. Se empalman bien, se mezclan bien, pero lo que dice es, ok, sí, manda y controla, o sea, manda y controla, pero es más efectivo con las generaciones actuales inspirar y confiar, ¿no? Entonces, sí tienes que inspirar y confiar, pero con disciplina operativa, con controles, con mecanismos de monitoreo. A final de cuentas, me han preguntado cuál es la clave para gestionar a la generación que viene. Eh, y siempre he dicho que son dos cosas. La primera es ser íntegro y congruente, porque la generación de abajo, hay muchas personas o me he escuchado muchas personas que hablan mal de la generación que viene, pero la generación que viene es muy congruente con los valores, ¿eh? O sea, más allá del tema económico, si hay alguna incongruencia, si estás pasando por encima de sus libertades, si no estás dignificando el trabajo, para ellos les pega mucho y te arman una revolución. Entonces, primero ser congruente e íntegro.
Y la segunda, que es muy importante, es tener mucha comunicación. O sea, decirles hacia dónde vamos, hacia dónde van ellos, hacia dónde va la empresa, hacia dónde esperamos que vayan con sus comportamientos. Entonces, serían las dos cosas que yo diría. En resumen, accountability, flexibilidad, disciplina operativa y mucha empatía. Son como las claves para un buen líder de operaciones. He tenido grandes maestros en operaciones, afortunadamente. Me tocó caer en una gran compañía que me permite pues practicar mi liderazgo con libertad, pero también con confianza. Y me quedo con lo último que te platicaba. Inspirar y confiar es clave para gestionar el futuro de las nuevas generaciones. Nos quedamos con eso, inspirar y confiar, muy buen título. Agradecerte muchísimo, fue un placer tenerte en el podcast y he aprendido mucho, espero que la audiencia también. Así que muchísimas gracias, Diego. No, al contrario, gracias por la invitación. Quedo a sus órdenes. Y bueno, pues recuerden que al final de cuentas, pues movemos productos, movemos servicios, pero a través de personas. Entonces, cuidar a la persona y cuidarnos a nosotros mismos es importante. Un líder de operaciones que no cuenta con esa energía, con ese bienestar integral, difícilmente se va a preocupar por el bienestar de las personas. Entonces, cuidémonos a nosotros mismos, seamos hasta cierto punto primero egoístas para estar bien nosotros, y eso nos va a permitir ser un verdadero motor y un catalizador para muchas cosas en las compañías y que la gente lo vea, ¿no? Y proyectar eso. Te agradezco mucho, Lucas, por el espacio y gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.